Entonces iniciamos con una pregunta que nos hizo Gloria Patricia Vélez. ¿Qué pasará con los niños que nazcan en la tribulación? Los niños que nazcan en la gran tribulación. Uno, si mueren niños no tienen ningún problema porque no hay ninguna forma de establecer un juicio condenatorio contra un niño. Porque donde no hay ley no se puede inculpar de pecado y la ley, el conocimiento de la ley, o la ley se conoce en la medida que la persona alcanza un nivel de desarrollo de conciencia, puede conocer la ley o el evangelio. Pero si no ha alcanzado esto, desde luego, no hay cómo establecer un juicio condenatorio contra una persona así. No ubicarlos en el programa Iglesia, pero no ubicarlos tampoco en la perdición de ninguna manera. Ahora, si crecen y si viven y crecen y viven en el milenio es un periodo normal donde la gente se puede convertir a Dios de todo corazón, entonces no existe ningún problema. Amén, así es. Bueno, tenemos otra pregunta que nos la hace la hermana Gloria Moreno. Dice, si un hermano se aparta y muere, ¿se condena o se salva? Hebreos capítulo 2 dice que es necesario que con más atención atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se pregunta, la gran pregunta como sin respuesta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si uno descuida esta salvación tan grande, desde luego se perdió. Y eso no es culpa de Dios, sino de uno que se descuida. Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante. Amén. Amén. Continuamos con las preguntas y esta vez es por Enot Padierna. ¿Qué es el ayo según Gálatas 3:24? Voy a citar el versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo es una figura que es un tutor, o antiguamente se acostumbraba poner una especie de tutor para que acompañara a un hijo en las familias ricas. Por ejemplo, a citar el caso de Filipo, de Grecia, el padre de Alejandro, o el Filipo conocido como el Macedonio. Él, desde que Alejandro, su hijo, nació, contrató a un gran sabio que había en ese entonces, que era Aristóteles, y lo puso como tutor de su hijo. Este tenía la obligación de enseñarle buenos principios, buenos asuntos morales, y aparte de enseñarle en la medida que fuera creciendo en todas las ciencias que se conocían en el mundo del entonces y en toda la sabiduría y artes que hubieran en el momento. Ese era un hombre encargado a hacer la tutoría de esa persona en el caso específico de Alejandro. También un tutor se da cuando, por ejemplo, muere el padre o los padres de un niño y queda una herencia. Entonces la ley le nombra un tutor que lo represente, que es a la vez el cuidador de los bienes que han quedado en cabeza de este niño, pero como él no tiene la capacidad ni de firmar porque es menor, ni de decidir, entonces hay un tutor que le administra los bienes a esta persona o a este niño hasta que él sea mayor de 18 años. Eso fue la ley. La ley hizo una especie de tutoría como si todos nosotros hubiésemos sido niños. Nos hizo una tutoría ¿hasta cuándo? Hasta que viniera la promesa. Es decir, la ley no fue dada para salvación, sino que fue una norma transitoria hasta que viniera la simiente y a través de la simiente la promesa, la cual es Cristo. Cuando vino la promesa ya nos hicimos jurídicamente mayores de edad y pudimos decidir por nosotros mismos y ya no a través de un tutor que fue la ley.
Amén, amén. Tenemos al hermano Eber Alonso que nos hace otra pregunta. ¿En qué tiempo será la batalla del Armagedón y cuándo será que Satanás saldrá a engañar a las naciones de Gog y Magog? Para la batalla no es la misma de Armagedón. No, en ninguna manera. Hay dos batallas de God y Magog, una descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39. Esta batalla la convoca el Señor, convoca esta batalla de God y Magog, que es una de las grandes batallas o una de las grandes guerras con las que inicia la gran tribulación, y la guerra de Armagedón es la última gran guerra y batalla de la gran tribulación. Entonces God es la primera, God y Magog convocada por Dios en Ezequiel 38 y 39. Y Armagedón es la última gran batalla de la gran tribulación. El God y Magog de Apocalipsis 28 es diferente. El de Apocalipsis 28 ya no lo convoca el Señor como en el de Ezequiel, sino que lo convoca Satanás. Satanás sale de su prisión, es decir, Satanás estará 1000 años prisionero, Apocalipsis 20. Y después de esos 1000 años, que es el periodo del milenio, saldrá para engañar a las naciones otra vez. De God a Magog quiere decir de oriente a occidente. Los hijos de Noé, uno de los, de los descendientes por la línea Set, por la línea de Set, hijo de Noé, uno de ellos fue God y el otro Magog. God pobló la parte que hoy de la Rusia asiática de hoy. Rusia es el país más grande geográficamente que existe en la tierra, y God pobló la parte oriental de lo que hoy es Rusia, es decir, la parte que está hacia el continente asiático. Y Magog pobló, o su descendencia pobló la parte occidental de Rusia. Entonces Gog y Magog simplemente es oriente y occidente. Cuando dice que Satanás saldrá de su prisión para engañar a las naciones de Gog a Magog, quiere decir de oriente a occidente, simplemente está definiendo de oriente a occidente. Eso es todo lo que está diciendo en Apocalipsis capítulo 20, verso 8 en adelante, que es un evento distinto que se da, no al inicio de la gran tribulación como el Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, sino al final del milenio de Apocalipsis capítulo 20, verso 8 en adelante. Amén. Continuamos con las preguntas. Rocío Rivadeneira nos pregunta: ¿quiénes son los que están escritos en el libro de la vida de Apocalipsis 20:15? Cito el versículo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue alcanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 establece el juicio final. En el verso 10 se hace el juicio sobre Satanás, y Satanás es echado al lago de fuego, donde ya desde el capítulo 19, versos 19 y 20 estaba ya la bestia y el falso profeta. Es decir, antes del milenio, antes de iniciar el milenio, ya fue lanzado al lago de fuego la bestia y el falso profeta de Apocalipsis 19, 19 y 20. Y 1000 años después es lanzado a ese mismo lugar Satanás en el verso 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y el capítulo 11 del libro de Apocalipsis comienza con el juicio final, sigue el juicio final. Vi un trono blanco delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños, es decir, los muertos de todas las edades. Allí no está la iglesia. Un hermano no tiene por qué asustarse diciendo: ¿y si yo no aparezco inscrito? Si no aparece, si apareciera inscrito allá es porque no perteneció a la iglesia, porque la iglesia no va a estar allí. Desde luego la iglesia es recogida y está con el Señor desde muchos años antes. Entonces ese es el juicio final para gente que nada tuvo que ver con la iglesia, que perteneció a gente, unos que nunca oyeron el evangelio, que nunca lo conocieron, otros que sí lo conocieron y lo menospreciaron, en fin. Entonces vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Es decir, los libros representan el récord criminal o
el prontuario de cada individuo, de cada persona. Eso es el récord, ese es los libros. Entonces, hay libros, eso es plural, libros y libro. No confundir el libro con los libros. El libro, dije, libros son el récord de cada individuo que va a ser juzgado en el juicio final. Y el libro de la vida es el libro de Dios, donde están inscritos los salvos. Hay un juicio. ¿Por qué se establece un juicio? El juicio se establece para establecer culpabilidad o inocencia. Si todos los del juicio final fueran a ser condenados, no existiría entonces un juicio, simplemente ya se hizo. Hay un juicio. ¿Por qué? Porque en ese juicio final mucha gente va a ser salva, que no es parte de la iglesia, no tiene que ver. Los niños que ahora preguntaban que se mueren en la gran tribulación o si se mueren en pecado en el milenio, o los que mueren o los que han muerto sin conocer el evangelio en diversas generaciones, en los indígenas, por ejemplo, y otros. Entonces, ¿dónde va a resucitar esa gente? Caín y toda su gente, ¿dónde va a resucitar? Allá en el juicio final, correcto. En el juicio final resucitan todos. ¿Para qué resucitan allí? Para que se haga el juicio. Y Dios hará un juicio justo, porque Dios es justo y hará un juicio justo. Quiere decir que a ninguna persona le va a faltar que se le juzgue adecuadamente. A cada quien se le juzgará de manera correcta y adecuada, de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su vida, no conforme al Evangelio, porque si no lo conoció, no conforme a la ley, porque si no la conoció, sino conforme haya sido esa persona. Amén. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mucha gente va a resultar salva ese día del juicio final y otros también van a resultar condenados. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Eso es lo que está diciendo el texto. Amén. Bueno, hay una pregunta, bueno, más como manera de inquietud, es sobre si Jesús, ¿qué se sabe si Jesús diezmó? A ver, todos los judíos, los judíos en general, todos diezmaban. ¿Por qué? Los judíos aún hoy pertenecen a una familia que es la primera familia que comenzó a diezmar en la tierra. Son descendientes de Abraham, que es el primero que se registra en la historia que diezmó, capítulo 14 de Génesis. Son descendientes de Jacob, que es el otro que se registra, el segundo que registra como diezmador en la historia, Génesis capítulo 28, verso 22. Todos los israelitas diezmaban hasta las hierbas aromáticas que cultivaban, la menta y el eneldo, es decir, eran tan estrictos en diezmar todo que hasta las hierbas aromáticas que cultivaban en la casa las diezmaban. Es decir, para ellos el diezmar es un asunto estricto y no lo fue ayer, lo sigue siendo hoy. En Israel todo el mundo diezma, todo judío, por lo menos practicante ortodoxo en alguna medida, diezma hasta el día de hoy. Eso no fue en el pasado, eso sigue siendo hoy y lo ha sido siempre. Entonces, siendo judío, Jesús un judío, como tal, hemos de saber que lo hizo. Es decir, la Biblia no tiene que decir cuándo lo hizo ni en qué momento, pero se sabe, al ser judío y todos los judíos diezmar, y él ser judío también, el silogismo dice, si todos los judíos diezman, Jesús también. ¿Por qué? Porque él también es un judío. Amén. Bueno, hasta aquí las preguntas. Una bendición poder escuchar la respuesta. Así que les invitamos, si usted tiene una pregunta, la vamos a responder en el siguiente episodio, así que no se lo pierda para que podamos entonces entender un poco más. Vamos a hacer la lectura, vamos en Hechos 19, Hechos capítulo 19, Pablo en Éfeso. Así que voy a hacer la lectura y ya entramos entonces en este maravilloso pasaje también. Dice la Biblia: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajaba por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Allí encontró a varios discípulos. Estoy leyendo acá una versión que es la NBV.
que es Nueva Biblia Viva, para que también lo tengan presente. Dice el verso 2, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, le respondieron, ni siquiera sabíamos si existía el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que les bautizaron? Les preguntó. De acuerdo con el bautismo de Juan, le respondieron. Entonces Pablo les explicó que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento y que Juan había enseñado que era necesario creer en aquel que venía después de él, es a saber, Jesús el Mesías. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les puso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en nuevas lenguas y profetizaron. Eran en un total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo estuvo visitando la sinagoga y proclamaba abiertamente el reino de Dios, pero como muchos no querían creer y maldecían el camino públicamente, Pablo decidió no predicarles más. Separó entonces a los creyentes y comenzó a discutir diariamente en la escuela de Tirano. Así continuó durante los 2 años siguientes. No quedó en la provincia de Asia un solo judío o griego que no escuchara la palabra de Dios. Hasta ahí la lectura, y de entrada vamos a ver un mapa para que analicemos la parte geográfica, que ya el hermano Antonio entrará en detalle sobre esto, sobre el recorrido de Pablo en Éfeso, que lo que va a hacer es un recorrido a la inversa. Ya sabemos que hasta ahora llevamos 3 viajes misioneros de Pablo, este es el tercero. Entonces miremos que también es importante ubicarnos cómo fue el recorrido que hizo Pablo, estableciendo iglesia y nuevamente visitando para confirmar la fe de los hermanos. Muy bien, gracias a Dios. Entonces aquí para este segundo viaje misionero, para el tercer viaje misionero, como encontramos, Pablo había regresado en el segundo viaje misionero, había regresado a Siria, donde salió, había estado en Jerusalén, pues había hecho voto y fue a Jerusalén para cumplir con este voto que había hecho, que ya lo comentamos en la edición pasada. Y después de haber hecho esto, se regresó para cumplir una promesa que había hecho cuando regresaba, cuando hacía su regreso en el segundo viaje misionero hacia Jerusalén. Había pasado por Éfeso y ellos quisieron que se quedara con ellos allí, les predicara, porque apenas alcanzó a estar como un solo fin de semana. Sin embargo, él les dijo que esta vez no se podía detener porque había hecho voto y iba a Jerusalén a cumplirlo, pero dijo, regresaré. Les dejó la promesa de que regresaría a Éfeso más tarde. Y en efecto, en cumplimiento de la promesa que Pablo hizo a los efesios de volver, regresó a Éfeso. Y de ahí que Éfeso fue el epicentro de el tercer viaje misionero de Pablo. Éfeso y toda la provincia de lo que era Asia Menor, que es toda la parte central de lo que hoy es Turquía. Éfeso era la ciudad más importante que tenía esta región de Asia Menor en ese tiempo. Éfeso tenía a la vez una ciudad vecina muy importante, que las dos fueron impactadas con este tiempo que Pablo estaría allí en Éfeso, que es la iglesia de Colosas. Colosas distaba solamente unos cuantos kilómetros de Éfeso, o solamente unos cuantos kilómetros de Éfeso, y por lo tanto, aunque nunca físicamente hay registro de que Pablo haya estado en Colosas, y aún les escribe a ellos que nunca habían visto su rostro, pero sí les alcanzó toda la influencia, la gente que Pablo evangelizó en Éfeso. Muchos de ellos vivían en Colosas o tenían sus familiares en Colosas, de ahí que de alguna manera de reflejo de la iglesia de Éfeso se funda también la iglesia en Colosas. Estos datos son muy importantes. Entonces, el epicentro es Asia Menor. Y Pablo se dedica estos 2 años a predicar. Es el tiempo más prolongado del trabajo de Pablo en un lugar.
y se dio a la tarea de predicar en toda esta región del mundo conocida como Asia Menor. Predicó tanto que no dejó ninguna persona, ni judía, ni griega o gentil, a quien no le anunciara el Evangelio. El trabajo que hizo fue arrollador en esos 2 años, que se convierte en un ejemplo para todos lo que este apóstol hizo allí en aquel lugar, en esos 2 años de trabajo, tremendo trabajo misionero. Pero en detalle veamos lo que pasó. Comienza diciendo: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajaba por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Es decir, ¿qué regiones superiores? Él sale de Troas, es decir, estando en Jerusalén, de Jerusalén él regresará hasta Troas, donde se detiene por algunos días para estar con la iglesia en Troas, y luego de Troas se va otra vez y pasa por Macedonia, va otra vez por Tesalónica, por Berea, vuelve por Atenas, vuelve otra vez, pasa por Corinto, y de Corinto desde luego va a desembocar, ya cruzando el canal, va a desembocar en Éfeso. Entonces, después de recorrer las regiones superiores, son esas que acabamos de mencionar, llegó a Éfeso, y allí encontró a varios discípulos, un total de 12. Es bien importante. 12 fueron los apóstoles que Jesús escogió en San Marcos 3:10, y 12 son los discípulos que encontró Pablo en Éfeso. Estos habían sido instruidos inicialmente por Apolo. Recordemos que Apolo, en el capítulo anterior, él era un hombre que tenía un dominio de las escrituras del Antiguo Testamento, era un maestro de ellas, y por las escrituras del Antiguo Testamento convencía a judíos y a gentiles acerca de que Jesús era el Cristo, el Mesías. Mas, sin embargo, no conocía el bautismo en el nombre de Jesús, solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué no sabía? Aquí hay un pequeño comentario que quiero hacer sobre el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, mucha atención, fue un bautismo dado para arrepentimiento, y la gente que se arrepentía se bautizaba en señal de que creía que el Mesías estaba a punto de manifestarse. La predicación de Juan era esa. Juan el Bautista les predicaba: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, el cual es antes de mí porque es primero que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que predicaba Juan. Entonces los bautiza para arrepentimiento y para que crean en aquel que está próximo a venir. Ese es el mensaje que él está dando, no invoca ningún nombre. Este bautismo de Juan tuvo su tiempo, fue un bautismo transitorio, solamente existió desde que Juan predicó, es decir, desde que Juan inició su ministerio en el río Jordán, capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 de Lucas, en fin, existió desde allí el bautismo hasta el Calvario, por decirlo así, hasta la muerte de Juan el Bautista, porque ya los apóstoles no siguieron haciendo bautismos masivos de la gente cuando ya Juan murió. Lo hicieron sí en la vida, en tiempo o en vida de Juan. Los discípulos también bautizaron en el mismo tiempo que bautizaba Juan, según el registro del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Sin embargo, no hay registro de que después de la muerte de Juan este bautismo se haya vuelto a practicar. No quiere decir que muchas personas instruidas por Juan el Bautista no lo hayan seguido practicando, solo que no existe el registro de que se haya seguido haciendo. Pero en todo caso este bautismo era transitorio
y iba solamente hasta la muerte, hasta el Calvario. Ya después de resucitado Cristo, se inicia una nueva era, se inicia un nuevo pacto, se inicia unas nuevas condiciones. El bautismo de Juan fue un bautismo de varios bautismos que existieron en el Antiguo Testamento. Este fue el último bautismo del Antiguo Testamento, ya que el bautismo de Hechos 2 en adelante ya es el bautismo del nuevo pacto, o sea, del Nuevo Testamento, de una nueva era con unas condiciones completamente distintas. Entonces, el bautismo de Juan cerró en el Calvario y en el día de Pentecostés arranca o comienza una nueva era y por lo tanto un nuevo bautismo, que es el bautismo que se hace a partir de Hechos 2, que es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Que el bautismo de Juan no era dado por Dios. Claro que sí, era dado por Dios, pero solamente tenía un periodo corto y transitorio hasta que la gente creyese en el que había de venir, es a saber, en Jesús el Cristo. Hasta ahí avanzaba el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan, como dije, perteneció aún al Antiguo Testamento, porque Juan fue un profeta del Antiguo Testamento. Juan fue el último gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir con eso? No hay Nuevo Testamento hasta que el testador no muere. Amén. Y el testador murió fue en el Calvario, y no murió en el pesebre ni murió en otra parte, sino que murió fue en el Calvario. La ley entonces llegó hasta el Calvario. La ley, el Calvario es un juicio de la ley, es el gran juicio de la ley, se hizo en el Calvario, de ahí que ese es el cierre de esa era de la ley. Y con la resurrección de Jesús se inicia una nueva era que es en la que estamos, que es la era de la gracia, ¿correcto? Y en la era de la gracia ya no existe el bautismo de Juan, sino el bautismo en el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, por eso cuando Pablo llega a Éfeso y encuentra a estos 12 discípulos, les hizo una pregunta clave. El bautismo en el nombre de Jesús va unido al bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, las puertas le quedan abiertas para ser bautizado con el Espíritu Santo. Recuerden lo que dijo Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis. Es decir, son dos cosas que van juntas. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, cuando les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron que no. Pablo de inmediato descubre que estos no estaban bautizados correctamente para esa era, es decir, para la era de la gracia. El bautismo de Juan, para que no lo menospreciemos, fue un bautismo dado por Dios. Lucas capítulo 20, verso 5. También el Evangelio según San Juan, en el capítulo 22 en adelante, está la pregunta que Jesús hizo a los fariseos contrarios que estaban discutiendo con él y haciéndole preguntas capciosas, y él les dijo: yo también os haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan o era del cielo o era de los hombres? Y los puso en aprietos, porque dijeron: si decimos que del cielo, nos va a decir por qué no aceptamos. Y si decimos que los hombres, nos echamos al pueblo encima, porque todo el pueblo tiene a Juan por verdadero profeta. Entonces se vieron en la imposibilidad de respuesta y tuvieron que cerrar la boca. El bautismo de Juan fue un bautismo dado por Dios, ordenado por Dios, vino del cielo. San Juan 1:6, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la verdad. Él no era la luz, pero sí vino para dar testimonio de la luz. ¿Correcto? Está hablando de Juan. Y
El bautismo y todo lo que hizo Juan fue ordenado por Dios, pero solamente su alcance llegaba hasta el Calvario, el bautismo de Juan y todo su trabajo. De la resurrección hacia acá existen unas condiciones diferentes en esta era de la gracia, y el bautismo es en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Al saber, cuando Pablo les pregunta en qué fueron bautizados, ellos sinceros, unos creyentes sinceros, le dijeron en el bautismo de Juan. Pablo les explicó a ellos la diferencia entre los dos bautismos. Miren que Pablo de una manera sencilla les explica la diferencia entre los dos y el alcance de los dos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir, esto es a saber, en Jesús el Cristo. Les explicó eso. Cuando Pablo les explicó que este bautismo era solo hasta que creyeran en que Cristo o el Mesías o que Jesús era el Mesías que había venido, ellos no necesitaron más explicación. De inmediato se dieron cuenta que necesitaban bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Lo mismo ha pasado con muchísimos oyentes y creyentes que por la razón que sea, por falta de información, han sido bautizados en otro bautismo, pero cuando llega y leen pasajes como este o escuchan una enseñanza como esta que estamos leyendo esta noche, ellos, si son sinceros con Dios, no se ponen a discutir ni a pelear con la Biblia ni a defender su religión, sino que es con humildad, como lo hicieron estos creyentes en Éfeso, procedieron a bautizarse en el nombre de Jesús. Cuando Pablo los bautizó, de inmediato oró por ellos, les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ahí comienza la iglesia de Éfeso. Más tarde, Pablo, cuando les escribe la carta, capítulo 1, verso 13 de Efesios, 1:13 de Efesios, les recuerda eso. Les dice a ellos: desde que creísteis fuisteis sellados. Ese texto de Efesios 1:13 no es un asunto universal, es decir, que incluya a todos los creyentes como algunos han querido hacerlo pasar. No, desde que uno creyó ya fue bautizado con el Espíritu Santo. No, fue una experiencia particular de los creyentes de Éfeso. El mismo día que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ese mismo día recibieron el Espíritu Santo, y por eso Pablo, cuando les escribe la carta, les recuerda esa hermosa experiencia. Pero esa no fue la experiencia de los corintios, esa no fue la experiencia de Tesalónica. Cada iglesia tuvo una experiencia distinta en el inicio de su vida cristiana. Por eso, desde que creíste y fuiste sellado, es exclusivo a los efesios, no a otra iglesia, ni menos a alguna persona hoy, sino a estos creyentes de eso. Desde que creíste y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual son las arras de vuestra herencia hasta la posesión adquirida, es decir, hasta lograr todas las promesas que Dios ha hecho, incluyendo su venida, su recogimiento y todo lo demás. Entonces, ese es el caso específico de Éfeso. Luego Pablo, se dice que eran los 12 hombres en el verso 7, luego en el verso 8 dice: durante los 3 meses siguientes Pablo estuvo visitando la sinagoga, es decir, por 3 meses se dedicó a buscar predicarle a los judíos de los 2 años que estuvo en Éfeso, y proclamaba abiertamente el reino de Dios. Pero como muchos no querían creer y maldecían el camino, es decir, de los judíos, como siempre lo habían hecho ya en todo el recorrido que hemos visto de los otros 2 viajes misioneros de Pablo, maldecían el camino públicamente. Pablo decidió no predicarles más. Se separó entonces a los creyentes y comenzó a discutir diariamente en la escuela de Tirano. Normalmente, tanto en Grecia como en la Turquía de aquel entonces, o sea, en Asia Menor de aquel entonces, existían grandes escuelas de filósofos, y cada filósofo
montaba su propia escuela, como lo había hecho Sócrates en su momento, lo hizo Platón, lo hizo Aristóteles, lo hizo Pitágoras, la hizo, en fin, Zenón, que montaban su escuela. Lo mismo había un filósofo, se sabe que era un filósofo llamado Tirano, que no resultó tan tirano, pues se convirtió al Señor y aparte de convertirse al Señor, prestó su escuela para que allí se predicara el Evangelio. Ya cuando ya no se pudo predicar en la sinagoga, se predicó en la escuela de este hombre llamado Tirano. Así continuó durante los 2 años siguientes, es decir, se quedó después de esto predicando en la escuela de este señor Tirano, no solamente allí, sino en toda Asia. Se quedó 2 años. No quedó en la provincia de Asia un solo judío griego que no escuchara la palabra del Señor. Cuando mencionamos la palabra Asia aquí, o se menciona, no es el continente asiático, sino simplemente una parte de lo que hoy es Turquía. Para aquel entonces la tierra todavía no tenía las divisiones políticas que hoy tiene por continentes. Decimos que el continente asiático, que el continente africano, en aquel entonces no existía eso. Lo que se llamaba Asia Menor simplemente era una región de lo que hoy es Turquía. Y Pablo en esos 2 años fue tal el trabajo, el esfuerzo que este hombre hizo, el ejemplo extraordinario que nos dejó de predicar sin descanso día y noche, hasta que todas las personas de una vasta región, conocida Asia Menor, todos pudieran oír el Evangelio. Quien lo recibió y quien no lo recibió también lo escuchó. Pero judíos y gentiles escucharon el Evangelio. Ninguno quedó que no escuchara el Evangelio en esos 2 años en toda esta provincia de Asia, según lo dice el verso 10. ¿Y cómo acompañó Dios el trabajo esforzado de este hombre? Como lo describirá el verso 11 en adelante. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Esos milagros no los hacía Pablo. Hay algunas personas que a sí mismos se dan honra y se dan gloria. Hermano, yo fui a la casa de fulano de tal, hice un milagro y allí hice otro, y allí hice otro. Esos son falsos maestros y falsos predicadores que se dan la gloria a sí mismos. El texto aquí dice de la manera más correcta, no Pablo, Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Pablo simplemente era un instrumento usado por Dios para hacer los milagros, pero no era Pablo el que hacía los milagros. Amén. Eso lo dice el verso 11. A veces bastaba poner sobre el enfermo un pañuelo o alguna prenda de Pablo para que el enfermo sanara o los demonios salieran. A unos, hasta aquí en ese verso 11, era extraordinario lo que Dios, no lo que Pablo hacía, sino lo que Dios hacía en esta ciudad de Éfeso, que antes había practicado la brujería en la más alta medida, ya que era una ciudad entregada a la idolatría, al culto de la diosa Diana, esta venerada en el mundo entero que ya más adelante comentaremos. Y donde abunda la idolatría, abunda el espiritismo, abundan los endemoniados y abunda la brujería. La idolatría está siempre ligada a la brujería. Donde hay un idólatra, hay un brujo en potencia. Si no lo es un brujo en potencia, porque estos demonios son de la misma familia. Entonces, sin embargo, Dios hacía eso para causar un impacto en todos estos brujos y en una cantidad de endemoniados que habían allí. Donde hay idolatría, hay brujos. Y donde hay brujos, hay endemoniados. Hay personas poseídas por demonios. Y eso es lo que pasa ahí. No solamente se sanaban los enfermos de las enfermedades, patologías normales, sino también de posesiones demoníacas que tenían.
entre los milagros y obras que Dios hacía con gran poder. Algunos judíos pensaron que esto de hacer exorcismo, echar fuera demonios, era un asunto muy fácil. Verso 13. A unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo echando fuera demonios, hacían exorcismo, es decir, esa era su profesión. Se ofrecían, se contrataban por dinero para ir a echar fuera demonios. Se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús. Vieron que invocando el nombre de Jesús se hacía como muy fácil echar fuera a los demonios. Y entonces se les ocurrió. Y emplearon las siguientes palabras. Estoy en el verso 13. Te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas, le decían a los demonios. Verso 14. Los 7 hijos eran de un tal Exeba, jefe de los sacerdotes, es decir, jefe de los sacerdotes judíos de la sinagoga de allí de Éfeso. O sea, el jefe, el sacerdote principal de la sinagoga allí de los judíos en Éfeso, sus hijos practicaban hacían este tipo de trabajo de exorcizar a las personas. Y se les ocurrió hacer eso. Verso 15, pero el demonio le respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Los demonios conocen a Jesús. ¿Por qué los demonios conocen a Jesús? Porque ellos antes fueron ángeles en el cielo, ¿correcto? ¿Y por qué conocen a Jesús? Porque Jesús es el Dios del cielo. Amén. Entonces tienen todas las razones. Jesús es a quien ellos adoraban en el cielo. Por eso lo conocen bien. Y desde luego sabían quién era Pablo. Sabían que Pablo era un siervo, un instrumento de Jesús para la predicación del evangelio aquí en la tierra. Pero el demonio es parte de decirles, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? Es decir, a ustedes no los conozco, es decir, los desconozco por completo, les dijo el demonio. Y el endemoniado se apoderó de ellos y los golpeó de tal manera que salieron de la casa, de esa casa donde estaba el endemoniado, salieron desnudos y salieron malheridos. Mire, en la vergüenza que los dejó. Tener que salir de una casa desnudos es una humillación para un judío. Normalmente un judío mostrar su desnudez es la peor humillación que le pueden hacer. Este demonio les hizo la peor humillación. Les rasgó las ropas y los hizo ir desnudos y también heridos, poniéndolos en vergüenza ante toda la gente que normalmente asistía en cantidades a estas ceremonias de exorcismo. Y resulta que cuando salen de allí en esas condiciones, ¿cómo sería la burla que la gente les hizo? Quedaron realmente en ridículo por ponerse a hacer cosas para lo cual no estaban autorizados. Hay un poder delegado de parte de Dios. Ya vimos por el verso 11 que el que hace los milagros es el Señor. Los milagros no los hace Pablo, los hace el Señor. Y estos pensaron que podían echar fuera demonios sin tener una autoridad dada por Dios. El que da la autoridad es exclusiva el Señor. Y por lo tanto, estos individuos pues nada tenían que hacer en un caso de estos y por eso terminaron como terminaron. Y el endemoniado, y el verso 17 dice, la noticia corrió rápidamente entre los judíos. Note, ¿por qué corrió primeramente entre los judíos? Porque estos eran hijos del jefe principal de ellos, del sacerdote de los judíos. Y los griegos de Éfeso, un temor solemne cayó sobre toda la ciudad y todos glorificaban el nombre de Jesús. Aquí se dieron cuenta que los hijos del sacerdote no eran verdaderos siervos de Dios, sino falsos. ¿Quién puso en evidencia de que estos, que tal vez habían sido reconocidos como grandes siervos de Dios, los hijos de este sacerdote que hacían exorcismo,
no eran verdaderos siervos de Dios, los demonios los pusieron en evidencia, al dejarlos en vergüenza. Y se dieron cuenta que el instrumento usado por Dios, que tenía un poder delegado por Dios para hacer sanidades y para predicar el Evangelio, era Pablo y sus compañeros. Y por eso la gente, cuando eso pasó, sintieron un temor solemne y glorificaron el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que creyeron vinieron y confesaron sus malas acciones. Es decir, esto produjo un impacto en toda la brujería que practicaban las personas en Éfeso. Verso 18, muchos de los que creyeron vinieron y confesaron sus malas acciones, y muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros para quemarlos en una hoguera pública. Se calcula que el valor de aquellos libros era de unos 50,000 piezas de plata, es decir, era todo un enorme capital el que se estaba quemando allí. Si cada pieza de plata era el equivalente a un día de trabajo, es decir, a un salario mínimo, y los libros fueron 50,000, haga la cuenta cuántos son 50,000 salarios mínimos. Eso fue lo que la gente echó a la hoguera, el valor que tenían sus libros de brujería en ese entonces, y los quemaron después de que creyeron en Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía, es decir, llegaba a todas partes. Y prevalecía, es decir, ¿sobre qué prevalecía? Es decir, ¿se imponía a qué? Se ponía por encima de qué? Por encima de los demonios, por encima de la brujería, por encima de la religión judaica, por encima de todo esto, se ponía la palabra del Señor. Al cabo de cierto tiempo, Pablo sintió en su espíritu la necesidad de recorrer Macedonia y Acaya antes de regresar a Jerusalén. Y de Jerusalén tendré que ir a Roma, es decir, ya desde aquí estaba trazando su cuarto viaje misionero, su cuarta salida misionera, diciendo que regresaría a Jerusalén, y después de Jerusalén tenía en su mente el cuarto viaje misionero por Roma, que desde luego fue a Roma, pero ya lo realizaría de otra manera, ya no con la libertad que la tuve en estos 3 viajes, sino que iría ya en unas condiciones como prisionero. Eso inicialmente no estaba en el plan del apóstol, pero bueno, le tocó así. Pero eso es lo que él se había propuesto. Dijo, pero decidió enviar a Timoteo y a Erasto a Macedonia, y mientras él permanecía un poco más de tiempo en Asia, envió a algunos de sus compañeros. No se quedó solo, desde luego, quedó con otros que lo acompañaban. Pero a Timoteo y a Erasto lo envió a Macedonia, es decir, para que estuvieran en Macedonia, ya que Pablo haría el recorrido después por esta región superior de regreso hacia Éfeso, hacia Jerusalén.